Muchas gracias por su amable espera, estimados participantes. Ahora sí vamos a dar inicio a nuestra charla virtual. Importancia de los requisitos de la norma técnica peruana de un calzado casual. Para ello me acompaña la especialista María Meneses, la licenciada María Meneses, especialista de la unidad de laboratorio. Adelante, por favor, licenciada María Meneses. Gracias, muchas gracias. Buenas noches con todos. De verdad es un placer poder estar aquí con ustedes y agradecerles también de que se hayan dado este tiempo para poderse conectar y poder ver este tema tan interesante. Bueno, sin más preámbulos, voy a proyectar. Me avisan, por favor, si se ve. Sí se ve, licenciada. Ujú. Gracias. Bueno, el tema que nos conlleva para poder estar el día de hoy reunidos es para ver sobre esta charla técnica referente a la importancia de los requisitos de la norma técnica peruana del calzado casual. Entonces, hoy veremos sobre las características de este tipo de calzado, que es un calzado más de uso urbano, un calzado de uso diario, vamos a decir, y donde hoy en día tenemos un gran uso muy masivo debido a que a raíz justamente después de la pandemia nos hizo de que todos, la gran mayoría, como que usáramos mucho más este calzado, ¿no? Y obviamente se ha diversificado en diferentes tipos de modelos, diseños y características. Pero qué importante es hablar sobre la importancia de las características en base a la norma técnica de calzado, ¿no? En este caso de calzado casual. Y hoy vamos a hablar primeramente, vamos a comenzar hablando o explicando sobre las especificaciones que conllevan a este tipo de calzado, como bien lo señalaba, es un calzado de uso urbano, diario, tanto para dama, caballero, ¿no? Siempre me preguntan o nos preguntan si este tipo de calzado es dirigido solamente hay un calzado casual solo dama o caballero, no. Esta norma abarca a los usuarios, pues estamos hablando dama, caballero, adolescentes, jóvenes, ¿no? Donde tienen un uso calzado, como bien indicó, de uso urbano diario. Pero este calzado en particular tiene ciertas características, ¿no? Y si bien es cierto, ya en otras oportunidades ya hemos hablado de un grupo, que eran todo el grupo de los calzados de seguridad, protección y trabajo, hoy vamos a hablar este en particular, donde tiene especificaciones o características propias en función a los diferentes tipos, vamos a decir, de los componentes del calzado. Solamente un poco para que podamos explicar y sea un poco más gráfico. En la parte superior del calzado, eso se le llama corte o empeine, la parte superior, la que tiene contacto con nuestro empeine, nuestros pies, de esa manera se llama. Y la parte o el componente que tiene contacto con el suelo se le llama piso o suela, si es que no tiene la presencia del taco. Y el componente o parte del calzado que tiene contacto con nuestro, vamos a decir, con nuestro pie internamente, o sea, metiendo nuestro pie hacia ese calzado se llama forro. Y lo que tiene contacto con nuestra planta del pie se llama plantilla. Es un poco porque es muy importante indicarlo, dado de que en base a estos componentes del calzado o partes del calzado hay características o especificaciones. Por ejemplo,
En el caso de acá estamos viendo, dice requisitos y métodos de ensayo para la suela. Esta norma que acabamos de ver, que es la de calzado casual, que es la NTP 241023, es una norma donde nos da características, especificaciones, pero también nos señala qué ensayos se van a realizar en función a este requisito. Entonces, sí es importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar en función de esto la calidad de los materiales que conforman el calzado. Y ahora vamos a ver en función a la suela. Como ya vieron, la suela es aquel componente que tiene contacto con el suelo, ¿ya? En base a esto, vamos a hablar, por ejemplo, el espesor. Y nos dice, el espesor total de la suela sin resaltes, quiere decir sin cocadas, ¿no? Medido en cualquier parte, no debe ser inferior a 4 milímetros. ¿Por qué es importante o por qué la norma lo señala? Porque si ese espesor es delgado, muy delgado, porque ahí te dice que no debe ser inferior, o sea, quiere decir que puede ser de 4 a más, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7 a más milímetros, no hay problema. Pero el problema, ¿cuándo sucede? Si es inferior. Si tienes un valor de 3, de 2 milímetros, ahí no estaría, vamos a decir, en concordancia a lo señalado con el requisito. ¿Y por qué es importante? Porque si ese espesor es delgado, tan delgado, entonces, ¿qué va a pasar? El usuario, al momento de caminar, como es tan delgado, imagínense, en el suelo hay una gran cantidad, pues, de objetos, de cosas, de piedritas, ¿no? De objetos que al momento de caminar, si fuera tan delgado, nuestra planta del pie, si bien es cierto, tiene contacto con la plantilla y este a su vez con la palmilla, pero ¿qué sucede? Al momento de caminar, pues ejercemos una fuerza por el peso y ¿qué sucede? Si ese espesor es tan delgado, pues nuestra planta va a comenzar a chocar, inclusive muchas veces dice, hey, siento, inclusive hasta siento las piedritas del suelo, claro, porque cuando el espesor es tan delgado, puedes inclusive sentir todo eso. Y no solo eso, inclusive si en el caso pudiera, no sé, entrar algunas chinches, a veces podemos encontrar en el suelo y alguna vez seguramente les ha pasado un ojo el calzado y por el otro lado, ¡bum!, ingresó un chinche. Si es tan delgado, ese espesor puede traspasar. Entonces hay que tener cuidado. Por eso es que la norma señala esta característica del espesor. Entonces ya estamos aprendiendo que hay un parámetro importante que considerar. Otro parámetro importante es la resistencia a la abrasión. Y uno dirá, ¿y qué es esto? La abrasión lo que significa es determinar el desgaste del material. En este caso estamos hablando de la suela, ¿no? ¿Cuál es el valor en la cual nos permite la norma sobre el desgaste? Quiere decir que al momento de caminar, este material, el piso, se puede desgastar. O sea, estamos caminando y obviamente por el mismo uso se va desgastando. Pero la norma nos señala en función a la densidad. Y por favor quiero que tomen nota porque después vamos a ver algo bien práctico y bien sencillo que nos va a ayudar mucho a entender e interpretar también. Dice, para materiales con una densidad mayor a 0,9, y acá nos dice para materiales con una densidad menor a 0,9, ¿ya? Hasta ahí vamos a ver. Entonces, quiere decir que te habla de la densidad mayor a 0,9 y menor a 0,9. Entonces, la pregunta sería, ¿qué materiales podrían ser mayor a 0,9? Estamos hablando de las suelas, por ejemplo, los materiales de caucho, porque llegan a valores de 1 gramo por centímetro cúbico o 1,1, etcétera. Entonces, hacia esos materiales o materiales que sean rígidos. ¿Qué materiales pueden ser menor a 0,9? Materiales que son expansos.
Por ejemplo, el PO expanso, el PVC expanso, la EVA. ¿Por qué? Porque tienen densidades de 0.5, 0.6, 0.7, 0.3, por ejemplo, ¿no? Entonces, el requisito se divide en función a la densidad del material. Entonces, si es mayor a 0.9, te dice, te habla de la pérdida de volumen. Vamos a decir que es el desgaste del material que debe ser, dice, menor o igual a 170. Quiere decir que el valor no debe sobrepasar más de 170. O sea, hasta 170 es el límite que nos está indicando la norma si la densidad del material es mayor a 0.9. O sea, si es mayor a 0.9, la pérdida puede llegar hasta 170. Si te llega a 100, si te da el valor de 150, muy bien. Si te da un valor de 170, está bien porque te dice igual. Pero si te sale el valor 180, ya no, porque solo te dice hasta 170. Entonces, si está en un valor de 180, no estaría acorde o cumpliendo en función a esa característica. Pero en el caso si el material, vamos a decir, es de EVA y nos sale un desgaste, una pérdida de 300, por ejemplo, aquí no estaría acorde porque nos dice que debe ser menor o igual a 250. O sea, quiere decir que el valor puede llegar hasta 250. Si sobrepasa ese valor, ya no estaríamos cumpliendo con lo que está indicando el requisito. Y finalmente nos habla, aquí sí nos habla de un material, del caucho termoplástico, y nos da una pérdida de volumen o desgaste hasta 200. Ustedes dirán, uy, pero acá no me habla de la densidad. Sí es cierto, lo que pasa es que el caucho TR tiene una característica propia y obviamente se ha determinado en función de esto. Ahora, ustedes dirán, ¿y cómo salieron estos valores? Estos valores han sido evaluados y refrendados en función a una data estadística de muchos años, por lo menos tenemos algo de 18 años de información en la cual esto ha ido evolucionando. ¿Y por qué? Porque lógicamente hemos evolucionado en la tecnología en los diferentes tipos de materiales, ¿no? Obviamente vamos a ir mejorando y cada vez siendo un poco más exigentes y cumpliendo también características en función a nuestro mercado y también proyectándonos hacia un mercado internacional. Entonces, hasta ahí estamos viendo solo, miren, dos características y un tercero para luego ir un poco más hacia la parte, vamos a decir, demostrativa, es el ensayo de resistencia a la presión. ¿Y qué significa esto? Que al momento, por ejemplo, de caminar, proyectense como usuario, estamos caminando y la suela pues no está rígida, va a haber una flexión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Como lo volvemos a repetir, en el suelo, al caminar, no es que simplemente está plano o no hay nada, ¿no? Hay cosas, objetos punzocortantes. Entonces podría ocurrir una pequeña incisión. ¿Y qué sucede? Al momento de caminar, esa incisión puede ir proyectándose hasta finalmente ir creciendo, ¿no? Y la norma te dice que esa incisión debe ser menor o igual a 10 milímetros. O sea, quiere decir que hasta 1 centímetro te lo permite. Más de eso no. Ustedes verán, también ven otro ensayo que dice resistencia al desgarro y ven algunas que están escritas en negrita y la de desgarro no. Quiere decir que las que están marcadas en negrita son aquellas que son esenciales, ¿no? Entonces, sí se deben hacer. Entonces, pero acá hay algo que es importante. A veces no todos los calzados te permiten hacer los ensayos porque van a depender mucho de los modelos o características. ¿Ya? Eso es muy importante también. Aquí, ¿qué estamos viendo? Acá estamos viendo un equipo de laboratorio que se llama abrasímetro. Este equipo que están ustedes observando va a simular el hecho de que sea un piso. Y aquí
En la zona central, donde estoy señalando, hay una lija que aparentemente uno diría, oye, parece una lija común de que lo puedo adquirir en la ferretería, pero no es así. Es una lija que tiene características y parámetros específicos en función a una norma. No la tenemos acá en el país, la tenemos que importar porque tiene que cumplir ciertas características y valores establecidos. Entonces, este equipo va a simular el hecho y a través de este cilindro con esta lija, una vez que se mueva, va a simular el hecho que estuvieran, vamos a decir, alguien caminando. Y en esta zona, que es un portaprobeta, vamos a colocar una parte de este piso que luego esto bajo movimientos circulares va a comenzar a ir desgastándose. Que vamos a evaluar un antes y un después este material sobre el peso inicial y el peso final, pero para ello tenemos que determinar la densidad y en función a la densidad, usando este parámetro de la densidad, vamos a tener finalmente el desgaste, la pérdida del volumen, que eso es lo que queremos determinar. Como verán, este es un equipo que va a simular el uso al momento de caminar y vamos a determinar el desgaste de este material, no importando en este caso el tipo de material. Como vieron, hemos visto que está en función a la densidad. Aquí tenemos un flexómetro. Hablamos al inicio, les explicaba de que es aquí, por ejemplo, ya le quitamos el taco, esta suela de acá, se determina la zona de flexión y va a simular como si estuviéramos caminando. Y le hacemos acá una incisión y luego vamos a evaluar a cierta cantidad de ciclos si esa incisión va creciendo. Obviamente en el uso como usuario, pues lógico, puede haber ahí un pequeño corte y luego se puede ir proyectando. Pero en el caso del laboratorio, determinamos esa incisión y luego vamos a ver cómo esa incisión va a ir creciendo. Ahora, ¿a qué se puede deber si se proyecta o si comienza esto a crecer mucho más? Pueden deberse a muchos factores. Puede deberse a por ejemplo, que en la zona de flexión es la zona más delgada, por ejemplo, por el diseño, puede deberse también a sus procesos de fabricación. Todo eso puede depender para que el material se pudiera, en este caso, ir creciendo esa incisión o partiéndose. Puede ser, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo, por ejemplo, cuando se está colocándose la muestra, como les dije, es parte esto es la suela, ya no tiene el taco, luego lo colocamos aquí y justamente en esta zona es la zona de flexión. Por ejemplo, aquí que estamos viendo, aquí por ejemplo este calzado no ha sido ensayado, pero ¿qué ha ocurrido? En este caso ha habido una incisión y luego en el uso se ha comenzado a proyectar y finalmente a partir. Hemos visto casos donde inclusive se pueden partir de lado a lado, desde el lado externo al lado interno. Como les digo, ¿a qué se deben? Pueden deberse a muchos casos, pero es muy importante el evaluarlo antes cuando ya tenemos un producto terminado, porque lo que no queremos es que ocurra esto. Si en el caso el material o el material de este componente de la suela no es el idóneo o el adecuado. Por ejemplo, acá estamos viendo otro caso, ¿no? Miren, acá se está partiéndose. Ahora, aquí también hay una observación adicional. Por ejemplo, el material del poliuretano es un material muy interesante porque tiene muchas características, como por ejemplo, tiene en el caso de vamos a hablar de un
poliuretano expanso tiene menos peso, es mucho más blando, ¿no es cierto? Y también inclusive cumple características de resistencia a la abrasión, o sea, de desgaste en función hacia las especificaciones. Pero sin embargo tiene una ligera observación, vamos a decir, que si estos materiales vamos a decir, lo dejamos guardado o almacenado por tiempos prolongados, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bajo la humedad que tenemos muy característico en Lima y bajo estas condiciones, este material se puede degradar. ¿Qué significa que puede ocurrir una hidrólisis? ¿Qué significa con la hidrólisis? La hidrólisis es la ruptura o la ruptura de su estructura. Entonces comienza a romperse, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, ha pasado acá. A veces, ¿qué sucede? Puedes tener el calzado, ¿no? Tu, tu suela de poliuretano, ¿no es cierto? Ya lo tienes fabricado, lo vendes, ¿no? El usuario se pone y después, no sé, de una cierta cantidad de caminatas, comienza a iniciarse esa hidrólisis, se comienza a romper más, hasta que finalmente puede ocurrir eso. O en otros casos mucho peores, lo pones y ahí nada más comienza a partirse. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por eso es importante hacerle este control o evaluación antes de. Por favor, si tienen alguna consulta o alguna pregunta, agradeceré que puedan escribir en el chat para que luego al final nos hagan las preguntas y poder responder sus dudas o consultas. En este caso, como les indico, vamos a ver esta característica que es importante. Por eso, sí debemos evaluar el antes, ¿no? Y no después. Ahora, seguramente muchos también de ustedes han podido observar, sobre todo en el tiempo que hemos estado de pandemia, donde hemos dejado de usar muchos calzados y a veces hemos estado en casa, y no solamente en calzados, también lo hemos visto en las damas, en las carteras o en algunas casacas donde tienen materiales que son de un material sintético, un textil con un recubrimiento de poliuretano y que después lo has usado en el calzado o en las carteras y ¡prum! Se comenzaron a quebrar. Porque recuerden que ahí no lo hemos almacenado, pues, no sé, o sea, han sido meses, años, ¿no? Que han estado guardados. Entonces, ocurre esta característica de la hidrólisis que es importante tener en cuenta. Hasta ahí hemos estado viendo esta característica, vamos a decir, estas características en el componente o la parte del calzado que se llama suela. Ahora vamos a ver el otro componente, el empeine. Hablábamos, ¿se acuerdan del empeine o el corte en el calzado? La parte que es superior, ¿no es cierto? Ya. Ahí vamos a ver que hay una diversidad de materiales que pueden ponerse en un calzado casual, ¿no? Desde cuero, desde textiles, sintéticos, ¿no? ¿Y qué sucede? Acá estamos viendo una prueba que se llama resistencia a la fricción, que puede ser, como ven, cuero y textil y sintético. Pero, ¿qué es lo que evalúa esta resistencia a la flexión? Por ejemplo, lo mismo que en la suela que vimos al momento de flexionar, en el caso del empeine también. Cuando caminemos en la zona de nuestros dedos, ¿no es cierto? Terminando casi el empeine, hay una zona de flexión, porque nuestro pie no está rígido. Entonces, ¿qué sucede? Hay una flexión. Ese material o esa zona está sometida a una flexión. Ahora, ¿qué vamos a evaluar? En el cuero te dice si está en seco, vamos a evaluar que a 30.000 flexiones igual o mayor, dice sin daño apreciable, significa que no debe haber defecto. Y en el caso húmedo se evalúa a 10.000 ciclos de flexión sin daño apreciable. Y uno dirá, ¿y por qué en húmedo? Porque tu pie suda,
porque también estamos expuestos en la cual puede haber lluvia y se puede mojar. Entonces, muchas cosas pueden suceder porque cuando se puede mojar y si este cuero también no ha pasado por un buen proceso, vamos a decir, de curtición, por ejemplo, podría estar migrando porque en la presencia de agua ocurre migración de sales o incluso hasta grasas, puede migrar, puede, puede haber una fluorescencia en esa zona. Entonces, eso también es parte de un daño dentro de ese material que hay que evaluar. Ahora estamos hablando del cuero, pero también puede tener este calzado, que vemos una diversidad de materiales, como el textil o el sintético. El sintético es aquel material que es un textil con un recubrimiento de poliuretano, de PVC. En este caso, mire, como estamos viendo el valor, no te lleva 30.000 flexiones, sino te lleva 150.000. Es mucho más exigente. Te dice igual o mayor a 150.000 ciclos sin daño apreciable. O sea, quiere decir que no se debe presenciar defectos. Y ahora vamos a ver a qué se refieren con estos daños apreciables. En el caso de otro parámetro es la resistencia al desgarro y te habla sobre el componente del cuero. Te dice cuál es la fuerza de este material cuando vamos a desgarrar, sobre todo cuando este material es en las zonas donde están las costuras, ahí hay unos pequeños huequitos. ¿Y qué sucede? Al momento de caminar, es probable que en esa zona se comience a desgarrar porque ahí hay una incisión, hay un corte y te dan valores diferentes cuando este material, por ejemplo, de las que te cubre el pie, dice sin forro. O sea, si no tiene forro, te dice que su fuerza de rotura, de desgarre, tiene que ser mayor o igual a 100. Pero si este material sí tiene forro, te dice que puede llegar hasta 70, o sea, mayor o igual a 70. Lógicamente, porque cuando tiene un forro, pues le da una mayor resistencia. Pero si no tiene ese otro componente, pues el propio material es el que tiene que cubrir esa fuerza. ¿Ya? Entonces, también vemos el ensayo de tracción, que es la fuerza de rotura del material, pero sin la presencia de ningún corte. Si no quiero saber la fuerza de rotura, que te habla exclusivamente en cerraje, aquellos cueros que no tienen la presencia o el lado flor. Luego te habla de la permeabilidad, la capacidad de absorber y eliminar vapor del agua. Traducido, significa tu pie suda, ahora lo vamos a ver mucho más eso en el forro, suda tu pie, se moja y luego se tiene que evaporar y eliminar. Lo vamos a ver mucho más profundamente en el caso del forro. Ahora, aquí quiero que vean, estamos viendo, este es un frotómetro, es un equipo de laboratorio, como les decía, los equipos de laboratorio en el caso de estos parámetros van a simular el hecho en el uso del producto. Entonces, aquí tenemos solamente una parte o componente del material y luego lo que va a suceder es se va a flexionar, va a simular como si uno estuviera caminando y luego vamos a evaluar en esta zona cómo se comporta el material. Acá estamos viendo a un personal de laboratorio que está evaluando la característica del material, cómo se está comportando, si hay algún tipo de defecto. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí vamos a ver un video para que ustedes lo vean. Yo les voy a ir explicando. Aquí estamos viendo donde se ha colocado, se ha cortado probetas, partes del, como les dije, del material, ¿ya? Aquí, este es el flexómetro, estas son unas pinzas, estas son las pinzas del material, en este caso son cuero, luego, bueno, se tiene que doblar la mitad y luego se va la parte, vamos a decir, superior y luego la parte inferior y luego se va a colocar. Entonces, en esas pinzas luego se tiene que sujetar adecuadamente, tienen que ingresar en cada una de las zonas, ahí estamos viendo ese doblez. Esta es la zona en la cual vamos a evaluar, esa zona, perdón. Y luego lo que vamos a ver es que va a comenzar a flexionar. Entonces aquí va
a simular, ¿ve? Acá está simulando como si estuviéramos caminando. Y esta es la zona donde vamos a evaluar el comportamiento del material. Y lógico, cada cierto número de fracciones se va a parar y luego tenemos que evaluar esa zona. No solamente es a un solo valor, es a diferentes valores hasta llegar a los 30.000 si es cuero o 10.000 si el cuero es cuero en húmedo o si es en textil o sintético hasta 150.000, pero a diferentes números de flexiones tenemos que ver el comportamiento de ese material, ¿no? Miren, las, ahí estamos viendo, queríamos colocar ese, este video para que les ayude y los pueda ilustrar lo que estamos hablando. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una probeta que ya ha sido ensayada. ¿Qué es probeta? Probeta es una parte que representa la muestra, ha sido extraída de la muestra en función al tamaño necesario que se requiere para realizar la prueba. Aquí, por ejemplo, estamos evaluando y miren, si ustedes ven, aquí ya estamos viendo un defecto. Por ejemplo, uno de los defectos es presencia de arrugas profundas. Cuando hablamos de las arrugas, es una arruga profunda, no es una arruga, o sea, vamos a decir presencia de líneas, pero al momento de doblar esas líneas se desaparecen. Pero cuando tú lo doblas y no se desaparece, son profundas, inclusive tan profundas que podemos ver la presencia. Miren, acá estamos viendo la presencia ya de una pequeña grieta. Y esta es una arruga bien profunda. Y estamos viendo esta presencia. Entonces, eh, no es cualquier arruga. No es como, por ejemplo, en nuestra piel podamos ver unas pequeñas así rayitas finísimas que luego yo puedo poner un puñito y desaparece. No, estas son tan profundas. Es como si fueran, vamos a decir, como unas lomas y esa zona de arrugas es como si fuera la zona de abajo bien pronunciada, bien quebrada, ¿no? Y eso ya es un defecto que no debe ocurrir, que no se debe observar en el material, ¿no? Y obviamente no debe estar en el calzado porque ya es un defecto. Aquí estamos viendo diferentes tipos de defectos. Por ejemplo, aquí en este calzado estamos viendo la separación del acabado con el propio cuero. Miren, lo que comúnmente le llaman o le dicen soplado, es la separación de de esta capa. Y miren, bien claro se ve, se está observando. Otro defecto es la exfoliación. La exfoliación es la separación del acabado. Acá estamos viendo, o sea, se levanta como si fuera una capita de cebolla se levanta. Aquí lo estamos viendo, miren cómo se ha ido separando. Y finalmente, ese es el otro defecto que es mucho mayor, es mucho más agresivo, es el agrietamiento. O sea, ¿qué quiere decir? La rotura del material. Por ejemplo, en este caso es el cuero, que se puede quebrar la primera capa, el acabado, luego puede ser tan profunda que podemos ver la zona interna, incluso puede ser tan profunda esta grieta o esta grieta en el material que inclusive puede llegar hasta el otro lado, o sea, quiere decir hasta el lado carne. Entonces, es muy importante evaluar y tomar en cuenta estas características que son defectos, que no deben presentarse en el material. Entonces, es muy importante tomar en cuenta todo esto. Bueno, hasta ahí hemos hablado de este componente importante que debemos evaluarlo, ¿no? Que debemos tomar mucha atención. Ahora, vamos a ver el otro componente, que es el forro. En el forro, ya saben ustedes que es el material que está dentro del calzado, que tiene contacto con tu pie, no estamos hablando el que tiene contacto con tu planta del pie, sino el forro. Aquí nos está señalando la norma, el ensayo de resistencia al desgarro. Ya hablamos del desgarro anteriormente, que también lo señala en la zona del empeine. Pero en el forro, que también hay presencia de costuras, o no solo costuras, a veces también inclusive en la zona del forro
cuando colocan la pieza en las zonas laterales o la zona, vamos a decir, de la capellada, ojo, la capellada. La capellada es un término que forma parte del corte o del empeine. O sea, es la pieza o la zona que tiene contacto con tu pie, con tus dedos. ¿Por qué lo hablaba? Porque a veces tiene un pequeño corte también en las zonas de los laterales y a veces tiene pequeñas costuras. Y esas zonas son muy vulnerables a desgarrarse. Ahora, acá la norma nos habla o nos señala mayor igual a 30 newtons. Recordarán que en el empeine era otro valor, te hablaba de 100 newtons si no tiene forro. Y si tiene forro, te decía de 70 newtons. Pero el propio forro es un valor menor, no es igual, ¿ya? Ahora, otro parámetro es la permeabilidad al vapor al agua y absorción al vapor al agua. ¿Qué significa esto? Tu pie está en contacto con este forro. Caminamos. Nuestro pie, en este caso, nuestro pie al momento de caminar, pues, ¿qué sucede? Comienza a sudar. Entonces, el material absorbe humedad, ¿no? Luego de caminar, de una serie de caminatas, nos quitamos el calzado, lo dejamos hasta el día siguiente y esa cantidad de vapor de agua luego se va a evaporar, se elimina. Esa es una característica muy propia del cuero y también del textil. Pero los materiales, por ejemplo, sintéticos, no los digo todos, sino a veces hay una gran mayoría, pero estos materiales sintéticos tienen un recubrimiento, un plástico que hace que pierda esa capacidad de absorber y de eliminar, porque se comporta como un plástico. Entonces, es muy importante realizar esta prueba, porque de esa manera estaríamos evaluando si ese material está cumpliendo esta capacidad, ¿no? Esta característica de ser permeable. Ahora, ojo, no todos los materiales textiles con recubrimiento de plástico pueden no cumplir. No, perdón, no necesariamente. ¿Por qué? Porque la tecnología y los nuevos materiales que van ingresando a nuestro país, hemos visto donde estos materiales tienen microporos, donde tienen esa capacidad de absorber y eliminar el vapor del agua. Entonces, ¿por qué? Porque estos materiales se van asemejando a estas características del cuero. Pero es importante hacerle este parámetro. Luego, otra característica importante es el ensayo de abrasión. Bueno, ¿para qué es el ensayo de abrasión? Por ejemplo, uno va caminando, caminas, ¿no es cierto? Y seguramente les ha pasado a ustedes que la zona del forro, del talón o de la zona lateral, quizás donde están los dedos del pie al caminar, hay una fricción, ¿no? Y entonces es probable que ocurra una abrasión, pero lo que te dice la norma es que a una cantidad de ciclos de 25.600 cuando es seco, te dice que sin formación de orificios. Y cuando te habla de orificios, está hablándote de agujeros, ¿no es cierto? Pero en el caso, por ejemplo, de que ocurriera un pequeño desgaste, eso no es una rotura, no es orificio. Pero si ocurre una rotura, un hueco, eso sí es ese defecto que te está indicando. Te dice sin formación y ahí no estaría cumpliendo esta característica. Ahora lo vamos a ver un poco más ilustrativo en este tema. Otra característica también importante es la solidez al color al frote. ¿Por qué es importante? Los materiales tienen pigmentos, ya sea el cuero, ya sea los textiles, ¿no? Y otros materiales tienen pigmentos, tienen anilinas, pero ¿qué sucede? No necesariamente todos podrían migrar. Les colocan unos acabados que hacen de que no ocurra esta migración. ¿Por qué podría ocurrir? Porque al momento de caminar también ocurre, como así os sucede, vamos a decir, no solamente es una abrasión, sino que hay un
al momento de caminar hay como un desgaste, o sea, vas caminando y hay una fricción en todo momento. Y seguramente a ustedes, como solos, les debe haber pasado alguna vez que se compraron un calzado nuevo, ¿no? Por ejemplo, que tenga el color negro, el forro, ¿no? O inclusive hasta la plantilla, y por ahí pusiste una media clara, o también, por ejemplo, no te pusiste o no se ponen, por ejemplo, ¿y qué ocurre? Se manchó del color del material. Entonces ahí ocurrió una migración. Quiere decir, no ha cumplido este parámetro importante de solidez al color, donde te dice que en seco a 150.000 ciclos no debe llegar, o sea, el valor debe ser de 3 igual. ¿Qué significa eso? Eso es una evaluación que se hace en el laboratorio a una escala de grises, donde si te sale un valor por debajo de 3, 2 tercios o 2, esos valores, ya está viendo vamos a decir, una migración o un pintado bien profundo, ahora lo vamos a ver también eso, lo cual no estaría cumpliendo. Y te habla en seco y también te habla en húmedo. Y también nos da otro parámetro de la solución de sudor artificial, porque no es lo mismo que estuviese en seco, que estuviese húmedo, y menos si fuera sudor, porque si tu pie suda, más eso, más al momento de caminar, pues va a migrar. Si en el caso no tiene estos acabados que no permitan justamente este caso de mancharse el material, ¿no? Entonces, por eso es importante realizarle estos parámetros, ¿ya? Ahora vamos a ver aquí un pequeño video de la resistencia al desgarro. Miren, tiene un tamaño, una característica, la probeta, la presión era muy diferente. Ahí, por ejemplo, quiero parar aquí. Aquí ven una pequeña, bueno, no tan pequeña, pero acá vemos una incisión que llevado en el calzado es como si fuera esos pequeños cortecitos de las costuras que si lo saco hay un pequeño huequito. Ya, aquí es más grande, lógico, para tocar, para poder agarrar tanto en la zona superior e inferior, y luego esto va a comenzar a desgarrarse. Entonces, aquí lo que ven, estamos viendo que luego, este es un dinamómetro electrónico, va a ocurrir aquí esta fuerza, va a comenzar a levantarse, miren, salió, se rompió, y luego nos va a dar una fuerza que está indicada en Newton, ¿ven? Entonces ahí estamos evaluando la resistencia al desgarro. Aquí tenemos el equipo que es el permeabilimétro, como bien les mencionaba, sobre, en este caso, la capacidad que tiene este material o el material de poder absorber esta humedad y luego eliminar. Entonces aquí colocamos las muestras en estos frascos que tienen sílica gel para ver la capacidad de absorción, y luego damos esa sílica gel para luego evaluar la capacidad que ha tenido después de eliminar, ¿no? Y obviamente, como les digo, no todos los materiales tienen esa capacidad. Ojo, si en el caso estuvieran usando este material sintético, es importante evaluar a través de este parámetro, lo cual va finalmente decidir si está cumpliendo esta característica o no, y no tener después un calzado, vamos a decir, con características interesantes de diseño y modelo muy bonito, pero que al final te hace sudar, ¿no? Porque vemos forros o plantillas que tienen esos materiales y que te hacen sudar, tu pie suda, ¿no? Y puede traer consigo pues malos olores y bueno, etcétera. Entonces, qué importante es considerar esta característica de este parámetro. También hablamos de la resistencia a la abrasión, ¿se recuerda? Ya. Este es el que evaluamos para los forros. Este equipo se llama abrasímetro de Martindale, está en el laboratorio, son equipos de laboratorio, y aquí, por ejemplo, tenemos un tejido, ¿no? Abrasivo, aquí hay una pesa,
en esta zona se coloca la probeta, parte del material, y luego, aquí está el equipo, luego esto va a comenzar a girar y va a comenzar a abrasionar, para luego evaluar. Aquí ya tenemos probetas. Ya recuerdan que la probeta es una parte representativa de la muestra, ¿no? Entonces, aquí se han extraído estas probetas y luego se han abrasionado. Pero si vemos es aquí, ¿qué cosa ha ocurrido acá? Acá ha habido un desgaste. Se ha desgastado la parte superior, el lado de la flor se ha desgastado, ¿no? Y vemos una exfoliación, pero no vemos una rotura. Ahora vamos a ver en la siguiente. Aquí vemos un material que es de textil, miren, ¿y qué ha ocurrido? Se ha roto este material. Acá hay un... Y recordarán ustedes que la norma dice sin presencia de agujeros, ¿no? Entonces, aquí que estamos viendo, si estamos viendo esta presencia de agujeros, si la norma te dice sin presencia y acá la estamos observando, quiere decir que no está acorde con lo que señala la norma. En cambio, aquí hay presencia de exfoliación o desgaste, pero no vemos agujeros. Por lo tanto, esto sí estaría acorde con lo que dice la norma, ¿no? Eso es muy importante que debemos considerar, porque lo que no queremos es que en el uso nuestro forro se rompa de esa manera, ¿no? Y eso sí es un defecto que debemos considerarlo, pero no lo tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, hay que evaluar esta característica importante. Luego, estamos viendo otro parámetro. ¿Cuál? ¿Qué señalábamos? Solidez al color al frote. Les dije que después lo vamos a ver. ¿Cómo se evalúa esto? En el laboratorio con un equipo que se llama frotómetro. Acá lo estamos viendo. Acá en zona directa y aquí es de la zona superior para poder ver bien esta zona. Mira, acá se coloca la muestra. Estos pequeños cuadraditos se le llaman fieltros que van a simular, por ejemplo, la media, ¿no? Entonces aquí lo que va a ocurrir es que esto va a comenzar así a moverse y con este material va a comenzar a frotar y lo que vamos a evaluar es si ha ocurrido una migración de este material hacia este cuadradito que está acá y si también ha habido un cambio en el material. También, las dos cosas vamos a evaluar, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí, miren. Aquí estamos viendo que ha habido una evaluación en seco y húmedo. Aquí también. Aquí aparentemente con lo que estamos viendo, pues sí ha habido un ligero cambio del fieltro inicial. Mire que es mucho más clarito. Se ha oscurecido, ¿no? Se ha oscurecido. Aquí también lo estamos viendo, aquí un poco. Aquí se ha evaluado la zona de la flor y acá en el lado carne del material del cuero, pero ahora quiero que vean esto. Miren, aquí está el filtro inicial, aquí también. Aquí se ha realizado la prueba y miren, ese es un material de color negro y miren cómo estaba al inicio este fieltro que simula el hecho que fuera una media, color blanco, y miren qué color ha quedado aquí. Y también observen algo, el cambio del color en el propio material, el color que está acá con este. Miren cómo ha cambiado. Estamos hablando de este material de color negro. Ahora no vamos al color marrón. Miren cómo es el fieltro inicial y miren cómo está acá al final. Obviamente estas probetas ya han sido ensayadas. Ahora vean, miren el cambio del color abismal en el propio material, ¿no? En el propio cuero. Miren ese cambio tan profundo. Entonces, aquí estamos viendo un cambio bien, bien que, o sea, contrasta totalmente, ¿no? Y esto lo evaluamos con una escala de grises y la norma te da un valor, te dice que ese valor debe ser mayor o igual a 3, hasta 3.
La verdad que esa variación o cambio de tono del color del 3 es un valor bien, bien bajo, o sea, el cambio es bien mínimo, pero este cambio abismal está llegando a 1, porque hay un cambio total. Entonces quiere decir que estos materiales no están acorde o no están cumpliendo bajo los requisitos que nos dice la norma, mientras que estos que han sido ensayados casi están en el mismo tono. Entonces, esto nos permite determinar o evaluar o ver de que este pigmento colorante que está en el material no está migrando del propio material hacia el otro componente que puede ser, bueno, acá estamos simulando que si fuera la media, en este caso en el uso sería nuestra media propiamente o incluso hasta nuestra planta del pie, ¿no? Y que no hay cambio en el propio componente, lo que hemos visto acá, o sea, en el material. Miren este cambio total. Es marrón y miren qué color ya tiene aquí. Acá es negro y miren qué color tiene acá. Entonces, eso es lo que evaluamos al momento de hacer esta prueba, ¿no? Si es que hay una migración o no. ¿A qué se debe? Justamente se debe a varias características, una de ellas es en el acabado, ¿no? Porque hay que colocarle un componente de tal manera que no nos permita que ocurra esta migración. Entonces hay que tomar en cuenta, imagínense, ya en el uso que nos ocurra esto. O sea, quiere decir, cuando tienes el material, ya lo han fabricado en un calzado, ya imagínense en el calzado el forro, en alguien que lo está usando y ocurra todo esto. ¿Qué, se los dejo, les pregunto, ¿qué podría originar todo eso? ¿Qué les podría conllevar a ellos? Ustedes, por ejemplo, al proveedor, ¿no? El que provee el cuero, por ejemplo, o el que está fabricando el calzado, ¿no? El comercializador, etcétera. Entonces, dejo todo esto para que después un poco lo conversemos posteriormente, pero dejo estas interrogantes para que pensemos qué impacto podemos estar trayendo consigo en el caso de no estar evaluando esas características y que podrían traer, podría ser el caso de que tuviéramos este tipo de efecto, pero no lo sabemos hasta que no se evalúe o no lo vamos o no lo sabemos si es que no hay un dato o un valor de que ha sido evaluado esta característica. Bueno, hasta ahí tenemos los forros. Ahora tenemos otro componente. No lo hablamos antes en el calzado, pero ustedes lo van a recordar muy bien. Debajo de la plantilla hay otro componente que se llama la palmilla, que comúnmente le llaman la falsa. Esa palabra o ese término no es el adecuado. El término adecuado es la palmilla. El nombre es palmilla, que está en base a una norma de terminología. Es muy importante usar los términos adecuados, también porque tal igual como lo hablamos acá, lo pueden hablar en otros países y está basado en una norma NTP-ISO. Entonces, si por ahí alguno de ustedes todavía les queda esta palabra como falsa, es momento que migremos a una terminología adecuada en base a una norma que es palmilla. Pero ya se ubican qué parte es. Acuérdense, debajo de la plantilla. Este, esta, este componente que puede ser de diferentes materiales, ¿no? Vemos en los calzados casuales que pueden ser de material celulósico, que es el cartón, puede ser también de materiales textil, tejidos, no tejidos, que pueden estar ahí. Entonces, estamos hablando de diversos tipos de materiales, pero la norma te indica o te da parámetros no en función a materiales en algunos casos, o en otros no, pero es importante tomar en cuenta eso. Por ejemplo, la resistencia a la tracción viene a ser la fuerza de rotura del propio material sin presencia de ningún corte, nada. Quiero evaluar la rotura, voy a estirar el material. Pero aquí la norma te dice, y es bien clara, que solo para materiales de cuero regenerado, bueno, es un material sintético que proviene de fibras. Aquí es una terminología que
después la vamos a ver, pero te habla de este material que es un material que tiene fibras de cuero, o sea, un cuero que ha sido molido, luego lo compactan y están reaprovechando este material para convertir en este material regenerado o un material recuperado que proviene del material del cuero, pero es un material regenerado. Y materiales celulósicos. Los celulósicos son aquellos como el cartón. En el caso de estos materiales en particular, sí te dice que le hagas la prueba de resistencia a la tracción, o sea, la rotura de ese material. Ese es uno. Luego hay otra prueba que se llama absorción y desorción del agua. ¿Qué significa eso? Igual cuando hablábamos de la permeabilidad, ¿no? En este caso es la capacidad igual de absorber y eliminar la humedad. ¿Qué significa? En nuestro calzado, y seguramente es probable que les haya sucedido, y que también hemos visto mucho esto en los casos, en los calzados casual, sobre todo porque a veces tienen en la zona del taco, a veces tienen robapisos, ¿no? Robasuelas que le llaman ahí, ¿no? Que tienen ahí como huecos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Debajo de tu planta del pie está la plantilla, después está la palmilla y después está la suela o el piso. Entonces, al momento de caminar, nuestro peso, ¿qué va a hacer? Va a ir presionando. Y también va a ir friccionando porque estamos caminando. Entonces, tu pie suda, se humedece. Y no solamente se queda en la plantilla, también pasa, llega hasta la palmilla. Entonces, ¿qué va a suceder? Que conforme el uso, este material va a absorber y tiene que tener esa capacidad de eliminar. Pero si no la tiene, se va a ir humedeciendo, 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 hasta que podría ocurrir. Se puede comenzar a desmoronar, se puede deshacer, se puede también abrir en capas, pueden ocurrir muchas cosas. Por eso te dice esta capacidad que tenga de absorber y eliminar, porque no queremos que esté húmedo, queremos que se seque. Por eso tiene que tener esta capacidad. Y ahora lo vamos a ver. Acá tenemos un videíto. Aquí, por ejemplo, esto es una probeta que se ha extraído de una vainilla, ¿no? Y este es el dinamómetro. Miren, como verán, estos son pinzas que son muy diferentes con la pinza que vimos anteriormente, que era la de desgarro. Todo va a depender en función al tipo del material, va cambiando. El equipo sí es el dinamómetro para determinar la fuerza, pero las pinzas como sujetamos son totalmente diferentes. Y aquí vamos a ver, claro, obviamente está a una velocidad bien, muy lento, 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 pero sí se está estirando, 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 y ¡pum! ¿Vieron? Se abrió, se partió y luego emite una fuerza, ¿no? En este caso vamos a determinar la fuerza de rotura de este material para la palmilla. Aquí tenemos otro video, que aquí vamos a ver la capacidad de la absorción y desorción. Aquí tenemos esta probeta que simula parte de esa palmilla que al momento de caminar, como les decía, aquí adrede comenzamos a adicionarle la cantidad de agua en función a lo que te dice la norma para que esto se comience a humedecer. Lo humedecemos y luego vamos a ver la capacidad que tiene de contener esa humedad. Y luego tenemos que evaluar la capacidad que tiene este material de eliminar esa humedad que ha absorbido, ¿no? Vamos a ver acá. Miren, ¿ve? Eso simularía como si uno estuviese caminando y hay un vaivén, ¿no? Y ahí, por ejemplo, va cayendo así, pero muy mínimamente poquito, menos, ¿no? Gotas, poco a poco, va humedeciendo el material, va humedeciendo. Y aquí estamos evaluando esta capacidad de absorción y desorción en materiales de palmillas. Y bueno, hasta aquí hemos visto este componente.
Espero que no se me estén durmiendo porque aún todavía no hemos terminado. Por favor. Ahora vamos a ver otro, no es otro componente, sino es un accesorio. Importante, por supuesto que sí, porque muchas veces vemos en los calzados Entonces, no habla casuales, con Miriam. vemos accesorios en la cual se colocan en diferentes partes, ¿no? Que se ven muy bonito. A veces vemos argollas, a veces vemos tipos de cierres, vemos diferentes accesorios que le dan cierta característica al calzado. Pero tenemos que evaluar, por ejemplo, en el caso del accesorio, también los pasadores. Los pasadores también son tipos de accesorios que están en el calzado. Por ejemplo, recuerden, lo que está en negrita son aquellos prescindibles y en el caso que no están en negrita, dejan como abierto para que lo podamos hacer, ¿no? En el caso de los pasadores, una prueba interesante es la resistencia a la tracción, la fuerza de rotura del material. Aquí es probable, a veces cuando uno quiere amarrarse y jalas fuerte, y si ese pasador no tiene esa resistencia, te vas a quedar con una parte del pasador en tu mano. Pero aquí lo que evaluamos es la fuerza de resistencia a la tracción de estos pasadores donde te piden una fuerza mayor o igual a 250 newtons. O sea, si te da una fuerza de rotura a 100, no está cumpliendo. 150 tampoco. 250 a más. La otra prueba, perdón, de resistencia a la abrasión significa que, imagínense, al momento de estar amarrándose, no hay una fricción porque vamos juntando los pasadores, hay una fricción. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay esta fricción, hay un desgaste. ¿Que puede ocurrir? Sí, es normal, pero lo que no debe ocurrir es que se rompa ese material que está en la parte externa, tanto que se rompa que finalmente vamos a ver el alma del pasador, ¿no? Entonces, por eso dice, sin presencia de roturas del recubrimiento del material para los pasadores, ¿no? Y la otra prueba interesante es la resistencia a la corrosión de los accesorios metálicos. En este caso, lo que se evalúa es este accesorio se somete, en este caso, a una solución, ¿ya? A una solución salina en la cual, en presencia de esta solución, es probable que ocurra una oxidación, ¿ya? Entonces, la norma te dice que puede llegar al valor hasta 4. O sea, también son valores de escala que hay que evaluar. Pero ahora vamos a hacerlo más gráfico, ¿ya? Miren, aquí estamos viendo accesorios de calzados, calzados casuales, donde hay brochecitos, adornitos, donde se le ha sometido estos materiales a esta solución y miren cómo se ha oxidado. Estamos viendo, miren, todo cómo se ha oxidado y vemos que se ha manchado hacia esta tela y obviamente no va a tener una nota alta, sino tiene una nota baja, porque sí se ha oxidado este material. Ahora, uno dice, oye, pero hay una calidad en estos materiales. Por supuesto que sí, lo que pasa es que estos accesorios tienen un recubrimiento, donde les llaman los cromados, a veces hay zincados, ¿no? Donde los recubren totalmente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que qué puede haber sucedido para que ocurra esto? Basta de que exista una pequeña, mínimo, un punto pequeño donde no lo ha recubierto totalmente y frente a la presencia de esa solución, en ese pequeño punto, ¡pum!, comienza a salir, porque hay un contacto y comienza a oxidarse. Por eso es que es importante hacerle esta prueba, porque de esta manera estamos viendo de que no está ocurriendo adecuadamente o no ha sido el proceso de acabado o lo ha cubierto totalmente, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un defecto bastante notorio, en este caso, en los accesorios. Aquí, por ejemplo, estamos viendo por todo lo contrario otro accesorio, unas argollas,
pero que han sido sometidas a la prueba. No vayan a pensar, ah, lo han colocado. Han sido sometidas y no vemos ningún tipo de migración, de presencia de óxido o de corrosión en estos materiales. ¿Ven? Bien claramente. Y bueno, a ver, vamos a ver. Antes de ver esto, voy a retroceder un poquito. Acá vi una especificación, si no, no me quise saltar para cerrar este punto. Hasta el momento, perdón, todas las características que hemos estado viendo corresponden a parámetros o controles que tienen que ver exclusivamente de los proveedores, de los materiales que usaría para fabricar o juntar o unir, ¿quién? El fabricante de calzado. Pero hay un parámetro importante que sí depende exclusivamente del fabricante de calzado. ¿Cuál es? La unión entre el corte en peine y el piso. O sea, el proceso de pegado, el proceso de unión. De eso sí depende exclusivamente del fabricante. Y vemos mucho cómo esta característica es uno de los defectos de mayor número. O sea, ¿qué quiere decir? Donde vemos defectos, donde hay mucho que trabajar vamos a decir, en esta característica. Quiere decir que sí es un parámetro que debe ser controlado por el fabricante de calzado. Entonces, ¿qué te dice la norma? Frente a la resistencia de la unión, o sea, la resistencia para unir, ¿no? ¿Cuál es la fuerza de separación en todo caso de estos dos componentes? Aquí te lleva consigo a la densidad. Otra vez, volvemos a hablar de la densidad. Te dice, si la densidad es mayor o igual a 0,9, igual hablamos lo de la abrasión, la resistencia tiene que ser mayor a 3,5 newton por milímetro. Pero si la densidad es menor a 0,9, la resistencia debe ser mayor a 3 newton. Entonces, es mucho más exigente, o sea, cuanto mayor valor es más exigente cuando la densidad es mayor. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la norma. Ahora sí, nos vamos, ay, perdón, vamos a ver acá dónde lo realizamos en un equipo que se llama dinamómetro electrónico, ahí lo están viendo ustedes. Luego acá colocamos la muestra, la probeta, parte del calzado ya no está completo, ya se retiró, y luego vamos a evaluar la separación entre el corte y el piso. Acá tenemos las pinzas y luego va a proceder, esto es fijo y esto es móvil, eso se va a subir y vamos a determinar la fuerza de separación. Aquí tenemos una probeta ensayada, obviamente, porque no es la muestra ya, o sea, sí es la muestra, pero ha sido retirada la parte superior y nos hemos quedado ya con la pieza, con la parte que se va a ensayar. Aquí estamos viendo la separación del corte el corte con la suela y aquí estamos observando, por ejemplo, exfoliación y desgarro. El desgarro es cuando se va parte de este material. Quiere decir que al momento de unir ese material, se ha unido tanto que al momento de separar, no se separa entre la unión del adhesivo, sino se comienza a separar entre los materiales, pero estos se comienzan a desgarrar, a romper y te da una mayor fuerza. Ahora, puede ocurrir también que se desgarren y te pueden dar fuerzas más bajas, pero esto ya puede verse a otros casos. Y bueno, lo que no queremos ver ya en el uso, esto, ¿no? Que se separen, que se abran, que se despeguen en una sola puesta, en dos puestas. ¿Qué está pasando, no? Hay un mal proceso de pegado. O miren, por ejemplo, aquí, la separación en la zona lateral, ¿no? Y acá incluso estamos observando que ni siquiera ha habido, o no ha habido, bueno, no ha habido, no vemos ni pegamento, no hay cardado, entonces hay muchas cosas que evaluar en este tipo de parámetros, muy interesante de ver.
Bueno, hasta allí hemos visto todas estas características, parámetros muy importantes, pero ahora quiero ver brevemente, no lo vamos a hacer tan largo, pero sí quiero que tengan un poco en cuenta cómo uno podría evaluar estos parámetros. De lo que hemos conversado, o lo que he seguido explicando, perdón, poder evaluar, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito. La resistencia a la abrasión de la suela. ¿Se acuerdan? El desgaste de ese material. Aquí tenemos un resultado del ensayo de resistencia a la abrasión y aquí tenemos la especificación de la norma del calzado casual. Del calzado casual, ya lo habíamos visto, cuando la densidad es mayor a 0,9, la pérdida de volumen relativo debe ser, dice, menor o igual a 170. Pero si tu densidad es menor a 0,9, el desgaste debe ser menor o igual a, 250, perdón. Vamos a evaluar en estos dos casos. La muestra, imagínense, tienen una muestra que le han mandado a que se realice, que se haga el ensayo y este arroja una densidad de 1,1, tiene una pérdida de 210. ¿Con cuál de estos dos voy a evaluar? Su densidad es 1,1. ¿Con cuál la evaluaría? ¿Con la densidad de mayor a 0,9 o con la densidad menor a 0,9? Si desean, pueden escribir ahí en el chat, a ver, para saber qué respuesta colocarían. Acá la densidad sale 1,1. ¿Con cuál evaluaría? Con la que te con la dice, densidad, con la pueden densidad de escribirlo 0,9. con la que es mayor, con la que es mayor. Si pueden escribir ahí en el chat, ajá, muy bien, muy bien, muy bien, con la densidad que es mayor. Ahora, ahí en el chat para ver, a ver cómo me responden. Si te ha salido un resultado de 210,122, ¿qué dirían ustedes? Estamos evaluando con la primera, con el primer párrafo. ¿Estaría cumpliendo con esta especificación? ¿Sí o no? Acá te dice que debe ser el valor menor o igual a 170. A ver, ¿qué me dice? Muy bien, exacto. No está cumpliendo con lo que está pidiendo. Está fuera de rango. Muy bien. ¿Ven? Así. Muy bien. Sí estoy viendo ahí lo que están colocando. Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejemplito. Aquí ya no tenemos, miren, acá la densidad es 0,6. ¿Con cuál evaluaríamos? ¿Con la densidad mayor a 0,9 o con la densidad menor a 0,9? Escriban en el chat, yo ahí lo voy a ver. Muy bien, con la densidad menor a 0,9. Muy bien. Ya, imagínense, les dieron este resultado y les dicen que la pérdida de volumen de la muestra que ustedes mandaron les dio 300,100. 300,100. Entonces ahora lo van a evaluar con el segundo párrafo, porque ustedes dicen menor a 0,9, porque 0,6 es menor a 0,9. Y acá le dice que la pérdida de volumen relativo debe ser menor a 250. Menor a 250, pero le ha salido 300,100. ¿Ese estaría cumpliendo o no? Muy bien, no estaría cumpliendo, ¿ven? De esa manera evaluaron. Miren qué importante es que puedan tener datos
para que finalmente puedan evaluar. Y en base a esto, ¿qué van a hacer? Van a tener muy bien, estoy viendo que están colocando todos exacto, no cumple con el parámetro. Tenemos que ir al proveedor o si usted es fabricante de este material, corregir. ¿Cómo lo corrige? Obviamente hay muchas características, puede verse al propio proceso, la materia prima, hay que cambiar otros componentes, ¿no? Y sí se puede, hemos visto muy claramente, pero por eso es importante saber el valor que nos está arrojando el producto. Y ahora vamos a ver otro. Este es un caso, voy a explicarles. Este es un material y es verídico. Es un material de poliuretano expanso para un calzado casual, poliuretano expanso para calzado casual, cuyo resultado salió una densidad de 0,65, 650 y una pérdida de volumen de 80. Primero, la densidad es 0,65. ¿Con cuál evaluaríamos? ¿Menor o igual a 0,9 o mayor o igual a 0,9? Escriban en el chat, por favor. Muy bien. Ajá, muy bien. Menor a 0,9. Exacto. Muy bien, están siendo muy aplicados. Ahora, teniendo este resultado, le sale 80,100. Ahora, este material de piso que es de poliuretano expanso, ¿cumple lo que le está diciendo en el segundo párrafo? ¿Cumple o no cumple? Muy bien. Ujú, muy bien. Y mire, aún siendo un material, muy bien, siendo un material, sí, muy bien, siendo un material de poliuretano que uno puede pensar que te puede arrojar valores de 250, que ese es, vamos a decir, su comportamiento normal, hay materiales de poliuretano que llegan a esos valores, incluso menores a esos valores. ¿Y a qué se debe? Pues son sus características propias. Entonces, qué importante es evaluar o considerar esto, ¿no? Qué bueno que sí, muy bien a cada uno que han contestado. Así es que no hay problema, pongan sin temor, porque siempre vamos a aprender de esta manera. Todos vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Y bueno, acá otro parámetro más ya para terminar esta parte. Ya. Este es otro parámetro, muy diferente. Es el parámetro, muy bien, Daniel. Este es un parámetro, como les decía, que depende exclusivamente del fabricante del calzado, que es la prueba del despegue y que es muy importante realizar. Aquí la norma también te habla en función a la densidad. Es la que estamos viendo donde dice especificaciones técnicas y te dice, si tu especificación, si tu material tiene una densidad mayor a 0,9, tu resistencia de despegue tiene que ser mayor o igual a 3,5. Pero si tu densidad es menor a 0,9, tu resistencia debe ser mayor a 3 newtons, ¿ya? Ahora nos vamos al resultado. Imagínense, miren, acá, primero que tenemos que evaluar la densidad. Primero la densidad. La densidad me sale 1,0,5. Ya, ustedes ya saben con cuál, ya no les voy a decir si con tal, solo quiero que me respondan para una densidad de 1,05 y le salió una fuerza de 7,05. ¿Cumple o no cumple? En función a lo establecido en la norma.
A ver, ya, muy bien. A ver, ¿alguien más va a colocar sus respuestas? Ya. El valor que ha arrojado es mayor al que está estableciendo. ¿Con cuál vamos a evaluar? Con el que te dice mayor a 0,9. Te dice mayor o igual a 3,5 y este arrojado 7 es mayor, es mucho mayor. Entonces está cumpliendo. Muy bien, está cumpliendo. Ya, y finalmente, ya ustedes son unos tromes en esto. Me dio una densidad de 0,5 y tengo una resistencia de 1,10. ¿Cumple o no cumple? Léanlo bien. Así es. No cumple porque está exacto, porque está debajo de ese valor en este caso corresponde a 3 newton. Entonces no está cumpliendo. ¿Ven? Entonces, por eso es muy importante ver los valores, ver por qué nos sirve, por qué es importante hacer. Cada parámetro tiene un motivo y el por qué se tiene que realizar. Qué bueno, muy bien. A ver, espérenme. Y bueno, ahora ya estamos a muy poco para cerrar con esta charla que ha sido muy interesante y ustedes han participado también. Vamos a ver por qué es importante realizar estos controles de calidad para el fabricante, para el proveedor. ¿Por qué es importante? Obviamente, porque vas a asegurar una calidad en la materia prima o en tu producto terminado, cumpliendo ¿qué? Cumpliendo una norma técnica de calzado, en este caso casual, que es la NTP ISO, ¿no es cierto? La NTP ISO 241023. Porque si aplicamos esto, o por qué es importante hacerlo, porque vamos a generar una cultura de calidad, porque va a permitir de que conforme vayamos realizando, vamos a ir teniendo controles. De esa manera vas a poder evaluar y controlar a tus proveedores. Quiere decir que ya voy a adquirir tal materia prima, pero quiero saber si esa materia prima cumple con las características que nos está pidiendo la norma. ¿Cómo controlas tu proceso? ¿Por qué controlas tu proceso? Voy a hacer la prueba de despegue, voy a evaluar. No me salió como lo anterior, por debajo. Tengo que ir a evaluar qué es lo que está ocurriendo para que no cumpla el proceso del pegado. No estoy haciendo un proceso adecuado, mi equipo está bien, mi procedimiento es el adecuado, mis materiales son los adecuados, por eso te habla de controlar tu proceso, controlar tu producto final. Si estoy haciendo un piso y no me está saliendo adecuadamente la resistencia, la abrasión, estás usando los insumos adecuados, tu balance, tu materia prima es el adecuado que estás usando dentro de tus insumos. Por eso es importante generar una cultura de calidad. Y finalmente tú como fabricante de calzado o inclusive proveedor, vas a cumplir exigencias que te pide tu cliente para un mercado nacional y, ¿por qué no?, para un mercado internacional donde te piden, donde te solicitan exigencias. Pero es momento de trabajar, es momento de pensar en dar ese siguiente paso, porque finalmente, si no lo haces, estás perdiéndote la oportunidad de ir creciendo, ¿no? Y como consumidor, ¿por qué es importante? Porque tenemos que trabajar en esta cultura de calidad, de exigir un producto que cumpla bajo las necesidades de usuario. Y porque también tenemos que aplicar la cultura del reclamo,
de la queja, no por algo malo, sino por algo que nos va a ayudar a mejorar, porque podemos estar pensando que todo está bien, que no pasa nada. No, no hay perfección, siempre estamos mejorando porque hay una mejora continua. ¿Y cómo lo vas a recibir si no tienes quien te lo diga? Pero a la vez también puedes estar perdiendo clientes sin darte cuenta. Entonces, miren qué importante es esto. Y finalmente, ¿a qué conclusiones llegamos con la aplicación o el uso de estos requisitos? Como fabricante y proveedor, obviamente la calidad de tu producto. Si controlas o tienes quejas de tus clientes, obviamente vas a tener una reducción porque vas a ir mejorando y vas a satisfacer, por lo tanto, a tus clientes. Ellos van a tener una mayor percepción del valor. ¿Por qué? Porque es un producto que tiene calidad y se va a diferenciar de otros productos. Hay una mayor percepción del cliente. Y obviamente esto va a llevar a una competitividad en la empresa, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y sobre todo, pongámonos a pensar, ¿qué pasa si tuvieras todos sus defectos que hemos visto en tu cliente? O que tu cliente ya tiene y le vendiste el producto y te dice, no, necesito saber si ese producto está cumpliendo las características. Y lo mandas a evaluar después y ves todos estos defectos que hemos visto. Tu cliente te va a decir, no, no quiero, llévense. Pérdidas. No solamente pérdidas para el retorno, sino pérdida de tu cliente, que uno ni siquiera puede evaluar cuánto estás perdiendo cuando ya no tienes clientes o cuando el cliente avisa a otro. Entonces, qué importante es tomar en cuenta todo esto. Y finalmente hay algo que tenemos que siempre estar pensando en esto, ¿no? Dice, agregar valor a nuestra producción, apostando necesariamente a la calidad de los procesos, productos y a las personas, para que sea una herramienta de diferenciación en un mundo cada vez competitivo. Por supuesto que sí, porque si no damos ese siguiente paso, no va a haber una diferenciación. Vamos a seguir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y estamos expuestos a que en un momento caigamos. En algún momento. Pero no queremos eso, queremos que crezcan. Y por eso tenemos que dar este siguiente paso. Entonces, eso ha sido este pequeño taller para que tengamos estos alcances de estos parámetros y por qué lo tenemos que hacer y por qué es importante realizarlo. Y bueno, aquí tenemos teléfonos de contacto, ¿no? Aquí también los números para que se puedan comunicar si tienen alguna consulta. Y bueno, ya saben que estamos por las redes también para consultas, dudas técnicas y no solamente para estos parámetros que hemos visto, sino para muchos más servicios que puede ofrecer o que ofrece el CITECAL en sus diferentes unidades de capacitación, asistencia técnica, certificación y también investigación y desarrollo, ¿no? Y también laboratorio a través de los parámetros de control de calidad para la materia prima y producto terminado para los diferentes componentes. Y bueno, de hoy pase a ver si tienen alguna pregunta o consulta. Voy a dejar, aquí ya tenemos. Buenas noches, Marita, ¿qué tal? Buenas noches al público presente. Sí, soy José, también del área de laboratorio, y he estado recopilando algunas consultas que han realizado nuestros oyentes a lo largo de la charla. Y una de ellas es acerca de que si los pisos de material de poliuretano de PU tienen alguna densidad aproximada o una densidad en particular que los caracteriza. Gracias, José. En este caso, estos materiales que son expansos, bueno, los materiales de poliuretano expanso, inclusive también los de PVC están expanso, generalmente tienen densidades que están en 0,7, 0,6,
0,5, son valores que van a estar por debajo del 0,9. Por eso sí esa diferenciación que han visto para el caso de los ensayos de resistencia a la abrasión o el propio parámetro del despegue, porque justamente todos aquellos que están por debajo de ese valor están todos estos materiales expanso, ¿no? Generalmente los PU expansos están en 0,8, 0,7, 0,6, mucho más blandos están en 0,4, hemos visto en esos valores, ¿no? Espero que haya quedado claro esta consulta. Bien, Marita, y siguiendo con las preguntas y también con el tema del poliuretano, ¿qué característica debe tener, entiendo, el poliuretano para que sea considerado expanso? Que es lo que también consultan. A ver, el material expanso, la característica básica que tiene es justamente la densidad. Tiene una densidad muy baja. Entonces, esa es la característica propia que tiene este tipo de material. Y cuando es la presencia a veces de pequeños poros, Claro, definitivamente cuando tiene esta densidad baja, los materiales expansos que tienen estas densidades bajas tienen vamos a decir, tienen pequeños intersticios o separaciones. O sea, si tú lo llevamos esto a un microscopio, se va a parecer mucho como que muy semejante, ¿no? Igual a una esponja, ¿no? Entonces, porque van a haber muchos vacíos pequeñísimos, pequeñísimos que le dan esta característica, pero finalmente llevado o evaluado es justamente porque la densidad es baja, ¿no? Porque su peso en el volumen es muy pequeño. Esa es su característica propia que tiene, ¿no? Así es, José. bien, Marita, muchas gracias. Y cuál, una consulta también sobre el expanso, pero en este caso, si existe PVC expanso, están preguntando. Sí, así como hay poliuretano expanso, también hay PVC expanso. Recuerden que, por ejemplo, el material del poliuretano, el PU, también el PVC, o sea, hay materiales rígidos y también hay materiales expansos, ¿no? En estos materiales. O sea, quiere decir que se van a depender mucho por sus tipos de densidades. Muy bien, y continuando con una pregunta más relacionada con el tema, en este caso con el material del poliuretano, indican acerca de que cuánto tiempo es el que debe pasar aproximadamente almacenado en cuanto empieza a hidrolizarse, ¿no? Y cuando empieza ya a deformarse, mejor dicho. Ya, gracias, José. Bueno, no se ha establecido una fecha exacta, no tenemos exactamente eh, un tiempo al que le podríamos decir exacto, pero las condiciones de temperatura y de humedad y también de exposición directa al sol, por ejemplo, por eso es importante el almacenamiento, eh, por ejemplo, de lo que hemos podido evaluar, por lo menos, o sea, una temporada, si lo dejáramos almacenado, no sé, más de 6 meses, es probable de que pudiera comenzar a iniciarse este tipo de hidrólisis. No tenemos una fecha exacta de evaluación, pero de lo que hemos ido evaluando y que nos han ido indicando, aparentemente eso sería un tiempo aproximadamente, pero como les vuelvo a reiterar, no tenemos un tiempo exacto. Puede ser inclusive más o puede ser un poquito menos, porque va a depender mucho de estas condiciones. Recuerden que la humedad en Lima, que podemos llegar mucho más al 90% de humedad relativa, estas condiciones hace que estos efectos comiencen cada vez a hidrolizar aún más. Por eso la idea es de que puedas tener almacenado una temporada, pero no puedes tenerlo más tiempo. Por eso es darle esta circulación en estos tipos de materiales, ¿no? Muy bien, Marita.
Muchas gracias y continuando con las preguntas y también ya para, continuando con las preguntas acerca de los pisos de calzado, indican si entre el PVC y el PU hay alguno que sea más recomendable que el otro o qué características dependería para tener esto en cuenta. Ya. Gracias, José. Veo que tienen, están haciendo varias preguntas referente a los pisos. Mire, no hay una característica donde digamos o el PU o el PVC o hasta inclusive el caucho, ¿no? En cuestiones de calidad del producto, no importa. Lo que importa es que cumple el parámetro que te está diciendo la norma. Por eso es que la norma no te señala un valor, no te dice PU, PVC, no. Te divide solamente en las densidades. Ahora, como bien es cierto, les mencionaba, el PU o el PVC, por ejemplo, se diferencia de que tiene menor peso. Entonces, al momento de caminar, pues tiene menos peso. En cambio, por ejemplo, si le colocas inclusive un PVC rígido o el caucho, tienes un mayor peso. Esa es la diferencia, ¿no? Pero tiene que cumplir ese parámetro. Pero también vemos a veces puede ocurrir que los PU pueden, como no pueden cumplir, como el PVC, ¿no? Cumpla el valor que nos está indicando la norma. Pero como bien le señalo, tiene este punto adicional, ¿no? De que tiene menos peso. Ahora, muchos están trabajando hoy en día también con el caucho TR, ¿no? También porque tiene una flexibilidad, mientras que el caucho es un poquito más rígido, ¿no? Pero se lo está usando mucho en estos calzados el caucho TR. Y también está ingresando y se está usando dentro de nuestro mercado también el EVA. A veces también se ha pensado de que el EVA, si bien es cierto, inclusive mucho más a veces que el PU ha llegado a valores muy altos, 400, 500, 600 en pérdida y teniendo esta característica de ser bastante poroso, hoy en día es porque va a depender mucho de su producción, donde se están llegando a valores inclusive por debajo a lo que nos dice la norma, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy importante, ¿no? La fabricación del producto, la fabricación, que cumpla esta exigencia, si a esto lo sumas, que que tenga menor peso, pues excelente, ¿no? Pero la norma te deja abierta y a veces no somos, en este caso no decimos este material, sino dejamos aperturado los materiales. Hay ciertos materiales que tienen algunas bondades, como hemos hablado de los pesos, de las densidades, pero ojo, tienen que cumplir esta característica de la pérdida del volumen, que vendría a ser el desgaste, ¿no? No debe pasar esos valores, porque si no se estaría comportando como un borrador. Por ejemplo, ustedes, el borrador, ¿para qué sirve? Alguien escribe, ¿no? Escribimos y luego el borrador, ¿no? Borramos y se lleva parte de, ¿no? Se lleva parte del borrador. Pero yo no quiero que mi piso se comporte como un borrador. Cada vez que camino se va un pedazo de esto, ¿no? No quiero. Sí se va a desgastar que lo normal, pero no se puede ir tanto. Entonces, y se observa mucho más, si ustedes seguro que se han dado cuenta porque están ahí atentos, como nosotros tenemos un caminar, pero a veces ocurre de que nuestra estructura hace de que no tenemos una adecuada manera de caminar y a veces caminamos bien hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Y si a esto se suma el hecho de que ese material tiende a desgastarse, no sé si han visto, seguro que se han dado cuenta, ven a alguien así, bueno, no tan a lo lejos, pero ven que la zona del taco está así, o bien hacia afuera cortado o hacia adentro, ¿no? Y es por su manera de caminar. Y más a eso se suma de que ese material se desgasta rápidamente, ¡boom! Se llevó todo. Y se nota que está así como taco que debía estar así, está cortado hacia un costado y hacia el otro lado. Entonces, esos son defectos de los materiales, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Bueno, espero que haya quedado un poquito más claro. Sí, Merita, muchas gracias. Y
Siguiendo con las preguntas, hay una ya está relacionada con respecto al tema del cuero. En este caso, para las pruebas de resistencia a la flexión en cuero, acerca de las diferencias o cómo, en caso cómo se aplica el tema de los ensayos de resistencia a flexión en seco y húmedo, ¿no? ¿En qué condiciones vendrían a hacer estos en el uso que se da en el calzado? ¿Cómo se manifiesta en la realidad? Ya, por ejemplo, en el caso estábamos señalando de los forros, ¿no? Em, Cuando este material, por ejemplo, un ejemplo, el cuero, ha sido pintado, pueden poner una anilina, un pigmento, y como les digo, ¿no? También se les adiciona un tipo de acabado de tal manera que permita que no migre, ¿no? Pero este acabado puede ser que no le coloquen o también que lo coloquen y no sea el adecuado. Entonces, al momento de caminar, ocurre esa migración del material hacia el otro lado, que puede ser hacia la media, hacia nuestra planta del pie. Ahora, cuando evaluamos en seco, es cuando tu pie, o sea, estamos caminando, vamos a decir, en condiciones normales, tu pie así, en seco. Y obviamente hay una migración. Pero esto se suma que se humedece. Entonces ahí estamos hablando del húmedo. Entonces también hay una migración. En seco se evalúa 150 ciclos, pero en húmedo a 50, porque lógico, es mucho más agresivo siendo húmedo, porque imagínense, es como que lo humedeces y comienzas a ocurrir esta fricción, lógico, va a haber una migración mucho más pronunciada. Estamos hablando del seco, del húmedo y ahora del sudor artificial. O sea, se llama sudor artificial porque simula el sudor, se prepara artificialmente. A eso se suma nuestro sudor, donde hay sales. Es húmedo, pero también tiene sales. Entonces, comienza a ver este momento del caminar y ocurre que la migración, ¿por qué? Porque es mucho más agresivo, porque hay un sudor, entonces hay una extracción, al momento de caminar es mucho más agresivo y por lo tanto es muy probable, o probable en el caso que se hubiese un defecto, que ocurriera esta migración del color. Entonces vemos tres momentos diferentes, en seco, como en condiciones normales, que tu piel no está sudando absolutamente nada, o el otro caso, cuando tu piel se humedece, o bueno, vamos a decir que puede ocurrir um, que, se, que hay, no sé, que se mojó, o, y en el otro caso es que tu pie suda y es mucho más agresivo. O sea, son tres momentos diferentes, ¿no? Pero como bien les indico, este material tiene un tipo de acabado para que no ocurra esta migración. Como puede ocurrir que no le han colocado, ocurre ese defecto, o que también lo pusieron, pero no fue adecuadamente y hay un defecto, ¿no? Y ocurre esto. Eso sería. Bien, Marita, gracias. Y también justo había una consulta relacionada con ese tipo y preguntaban acerca de si el pH en la sudoración del pie influye en el tema de la decoloración del forro o la plantilla. Entiendo que estabas mencionando el ensayo de solidez de color de flote en húmedo, pero con sudor artificial. Y esta pregunta va con el tema de si el pH puede afectar, el pH de la sudoración puede afectar en la decoloración del forro o la plantilla. Claro, lo que pasa es que sí, porque en tus condiciones normales nuestros pies sudan, entonces no podríamos decir que no. Entonces, tu piel suda, como ahora acabo de hablar, ¿no? En secos las condiciones normales, el húmedo y el sudor es mucho más agresivo, por eso que también la cantidad de ciclos es menor, no es igual que en el seco. Entonces, por supuesto que sí, tu sudoración se afecta. Por eso es que la evalúas. Esa es la manera como uso. Por eso es que al momento de evaluarlo en el laboratorio, se prepara un sudor artificial que simula, en este caso, como si fuera el sudor, y se evalúa. Entonces, sí, también estaría afectando. Pero también es importante indicar que también si bien es cierto, ahora no lo mencioné, pero da la acotación,
el ensayo de pH también es un parámetro importante que realizar, porque también si el cuero no ha pasado, vamos a decir, todas estas, bueno, sí ha pasado las etapas del proceso, pero no del todo el proceso que involucra hasta la posición y el acabado final en una forma adecuada, es probable que tenga presencia de sales o de ácidos que están fuera de los parámetros que establece también como hay otro requisito para el pH y que también es sujeto a una, vamos a decir, una evaluación, ¿no? Porque si también el pH en el cuero que se puede encontrar propiamente, ya sea muy ácido o muy básico o fuera del parámetro establecido, también puede afectar, en este caso, el pie. Te puedes tener problemas de dermatitis, ¿no? Y otros tipos. Entonces, es sí, a la pregunta que hace, sí, también es parte de. Ujú. Bien, Marita, y continuando con las preguntas, consultaban con respecto al cuero que se usa en la capellada, ¿no? Mencionaste algunos defectos. ¿Cuáles serían? Uno de ellos era el soplado, y preguntaban a qué se debería lo que llaman el soplado en el cuero. Ya. Después también hay otra persona que ha levantado la mano, de ahí lo vemos. Ya, en el caso del soplado son defectos que ya se deben básicamente en el proceso. Puede deberse, son muchos factores. De hecho, si acá hay especialistas en todo lo que es curtido, ¿no? En todo lo que es cuero, bien lo pueden indicar, pero hay muchas partes. Una de ellas se puede deber a que hay demasiados botaleados, lo cual hace de que esta zona como que se afloje, ¿no? Y hace que se comienza a separar. Ese es uno de los tantos causales que puedan ocurrir. Pero ahí también, ¿no? Es muy importante tener controlados los procesos. Acá estamos hablando de un proceso en la cual va a pasar por todas las diferentes etapas para llegar de una piel a un cuero, ¿no? Y lo lógico, hay una cantidad de botaleados, hay un número que se debe realizar, hay una frecuencia, o sea, un número, ¿no? En función al tiempo que se tiene que evaluar. Entonces, todo eso es muy importante. Son parámetros y controles que se tienen que evaluar y controlar. Gracias, José. Sí, Veo una Marita. mano Sí, levantada. hay una mano del señor Alexander Saldaña levantada. Le agradeceremos si pudiera escribirme Sí, su buenas noches, ¿se consulta. me escucha? Sí, señor Alexander. Sí, la pregunta era, tengo dos preguntas. No sé si ustedes tendrán un ensayo o unas pruebas ya que hayan hecho ahí en Citecal respecto al tema de adhesivos a base agua. Si se puede pegar en caucho, en planta EVA, en TR. Eso es uno. Dos, no sé si ustedes tienen pruebas o ensayo en hilos. El problema que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en provincia, hay cuando se envía calzados, los hilos por la lluvia o en Lima por la humedad tienden a podrirse y se rompen, o sea, en el uso. O sea, ni 6 meses dura mucho un zapato. Entonces quería saber por qué los zapatos, hay zapatos y zapatillas importadas que tienen otro tipo de hilo y por más que están en la lluvia, en el barro, no se pudre ni se rompe, al contrario, el cuero se rompe. Esa era un poco la pregunta y qué solución o si han hecho ensayos en Citegal. Muchas gracias. A usted, señor Alejandro. En todo caso, te dejo, Marita, para que puedas responder a las consultas que nos han hecho el señor Alexander. Ya, gracias, José. Em, Bueno, voy a comenzar por la segunda pregunta. Con respecto a la que me habla sobre los hilos que se rompen, me gustaría tener un poquito más de información. Si sería bueno, si nos puede dejar sus datos, José, para después comunicarnos, para tener más información al respecto del hilo. Si le pueden escribir por interno para tener ahí los datos, sería bueno Sí, Marita. Ujú. para un poco indagar. Le comento. Sí, le comento brevemente. Por ejemplo, los hilos que al menos duran los 6 meses de uso son el linalín y el saguita.
pero Pirámide y otras marcas que venden por kilo, eso se pudren rápido. La pregunta era, no, o sea, hemos visto que vienen zapatos importados y tienen otro hilo, no sé si es de nylon o no sé la verdad. Entonces esos hilos que por más que le metas al agua, o sea, al uso diario, no se rompe ese hilo, no se pudre. Pero los hilos que usamos, que hay en el mercado, tienen esa dificultad, se pudren y se rompen los hilos. Por eso era un poco si Tecal tiene ese estudio, ese ensayo, esa investigación, y o sea, ¿cuál es la diferencia con los zapatos importados, ¿no? Que duran esos hilos, o sea, no se pudren y no se rompen. Ya. Eh, en este caso, como me está hablando de marcas, vamos a evaluar esta característica, porque si bien es cierto, si hay un ensayo de resistencia a la tracción en hilos, vamos a evaluar en este caso en particular con los nombres que usted me ha dado y lo vamos a evaluar. ¿Ya, señor Alexander? Y en el caso me ha hablado sobre el adhesivo acuoso. Mm, sí, no sé si tiene que ver con el ensayo, bueno, entendería que con el adhesivo acuoso, que también es lo mismo que un adhesivo tradicional que tiene solventes, que este se pega, o sea, se pega los dos componentes del corte y el piso, y que cumplen la misma función que el otro, por supuesto que sí. Aquí la característica es poder evaluar si el despegue es el adecuado, ¿no? Ahora, la pregunta es que si adhesivos acuosos han cumplido esta característica que dice la norma de evaluación del despegue, sí, por supuesto que sí, porque finalmente se elimina todo vamos a decir, el agua y te quedas con el propio adhesivo para que sí, no hay ningún problema. La única manera de poderlo evaluar es a través de esta prueba. O sea, aquí estaríamos hablando básicamente lo que decíamos al inicio, ¿no? Diferentes tipos de materiales, no me importa si es PU, PVC expanso, PU expanso, sino que cumpla el parámetro que nos está indicando la norma. En este caso, puedes usar un adhesivo que puede ser en base solvente o un adhesivo acuoso. El adhesivo cumple una función. Obviamente estás haciendo todo el proceso de la misma manera, el adhesivo te tiene que unir ambos componentes. ¿Y cómo vas a evaluar si eso? A través de esta prueba, de este indicador, de este parámetro que es la resistencia de unión corte-piso. Espero que en este caso haya quedado un poco más claro ese punto. Sí, Marita, y continuando, tenemos varias consultas, también en el Facebook, como también en el chat del Zoom. Una de ellas, y para poder respondernos más rápido, porque ya estamos con la hora. Primero preguntaban acerca si hay, la pregunta es si la resistencia al desgarro del cuero depende del espesor de cuero o algún tipo de cuero en particular. Puntualmente, ¿no? Si la resistencia del desgarro depende del espesor del cuero. Ya, este, es- sí y no. A ver, ¿por qué sí? Porque sí, efectivamente, cuanto más espesor tienes, mayor fuerza vas a tener en el material. Por ejemplo, si tú tienes un cuero de oveja cuyo espesor está en 0,7, 0,8, ¿no? Y tienes un cuero de bovino que tienes un espesor de 1,2, 1,3, este material tiene mayor fuerza comparado con el otro, ¿no? Tienes una fuerza que puede llegar a 70, 80, 100, sí. Pero también es, eso es, lo vamos a decir que lo normal que debería ocurrir, ¿no? Pero sin embargo también podemos tener materiales con un espesor mayor que otros y a veces se comportan de diferente manera, ¿no? También hemos visto ese caso en particular. Pero
Obviamente, mayor espesor, siendo compacto el material, te tiene que dar mayor fuerza en función al espesor. Bien, Marita. Y también recuerdo que en este tema de los espesores mucho tiene que ver que no es poner el cuero más, que tenga mayor espesor, porque muchos le piden cierta espesor para que tenga, para el calzado, porque si no, pues lo pondrían con cueros muy gruesos, pero también mucho ver el diseño y la comodidad que va a otorgar esto para el uso. Siguiendo con la pregunta, indicaban si el PU y el PVC se resbalan, se resbalan o se deslizan sobre el piso pulido porcelanato, o si hay alguna prueba que se pueda hacer para ello. Ya, gracias, José. Bueno, definitivamente esos materiales deben tener ciertas, en las cocadas, ¿no? Eh, cierto relieve, cierta rugosidad para que no ocurra este resbalamiento, ¿no? A la prueba de esto, si bien es cierta, les digo como una característica, pero la única manera, así como hablábamos del despegue y todo eso, yo no podría decir a mano, esto no se puede despegar, ¿no? O no, estoy siendo muy subjetiva. Entonces, la única manera es llevarlo a un laboratorio donde se haga esta prueba. En este caso, la prueba que le correspondería, lo que señalan, es la prueba de resbalamiento o índice de resbalamiento, evaluar la capacidad que tiene el material frente a la fricción de de una, vamos a decir, de una loseta de porcelana o de otro material para evitar evaluar esa fricción, que sí hay parámetros, en este caso, para el caso de calzados, de seguridad. Sin embargo, está vamos a decir, como plan a un futuro cercano que podamos evaluar también para los tipos de calzados, ya sea casual, calzado de dama, caballero, escolar, también qué tipos de parámetros deben tener y de esta manera, cuando tengamos esto, poder también introducir a las normas técnicas que tenemos, ¿no? Como país. En este caso, por ejemplo, el CITECAL cuenta con un equipo de esta envergadura, aún todavía no ha salido bueno, a ofrecerlo porque se está evaluando todo el tema del aseguramiento metrológico, ¿no? Es importante asegurar, ¿no? Ver este tema porque se garantiza en este caso que el resultado que se pueda estar emitiendo a través de este equipo sea un valor confiable. Por eso es que hay que asegurar a través de una calibración o de una verificación, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que plasmar, evaluar para finalmente poder ofrecer, que es parte que involucra todos los tipos y aristas, no solamente la parte del aseguramiento metrológico, aseguramiento de resultados, un equipo que acorde a lo que nos está pidiendo los métodos de ensayo, personal capacitado, infraestructura adecuada para poder brindar el servicio y dar resultados confiables. Eso es lo que buscamos, ¿no? Pero el ensayo que obedece a esto es la prueba de índice de resbalamiento. Esperamos muy pronto, en este caso el CITECAL, pueda brindar este servicio. Bien, Marita, muchas gracias. Me pasa mi compañera Stephanie. Sí, muchísimas gracias a todos los participantes de conectarse desde temprano para poder capacitarse y seguir aprendiendo un poco más, ¿no? Eh, por favor, si todos pueden prender sus cámaras para poder tomar la foto para el registro fotográfico, por favor. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.